este contexto es que nace el año 2019 el programa Caleta Sustentable, que es para apoyar a organizaciones de pescadores artesanales. Ustedes conocen el INDESPA, ¿verdad? Esto es algo parecido al INDESPA, que apoya a las organizaciones de pescadores artesanales a lo largo de todo Chile. ¿Para qué? Para acelerar la trayectoria hacia una actividad más sostenible. Esto yo creo que lo han escuchado ya en otros lados, contribuyendo, uno, a la salud de los ecosistemas oceánicos, dado el escenario que les describí al principio, y proporcionando una mayor seguridad social y económica de las comunidades costeras. Esto es súper importante. Acá hay como palabras claves: actividad sostenible y la seguridad social y económica de las comunidades costeras. Hacia allá vamos. En este contexto, desde el año 2019 se implementaron 2 fases del programa Caleta Sustentable y siguiente, por favor. Y se han financiado 19 iniciativas. Y estas 12 iniciativas. Y estas iniciativas tienen un modelo de trabajo, que es el que describimos acá, que es flexible y a la medida. ¿Por qué? Porque personaliza el programa según las focos y las zonas de interés del donante, así como su nivel de involucramiento y visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Flexible a la medida. Nosotros vamos al territorio, pero nosotros no llevamos la idea o cuál va a ser la solución. Nosotros vamos como un agente al territorio, ellos nos cuentan cuál es la problemática con respecto a la situación que tienen de su pesquería y cuál piensan más o menos que son la solución. Y ahí comienza el apoyo que nosotros damos como Caleta Sustentable, de ver con ellos cómo se puede solucionar. Es ágil porque, a diferencia de otros programas, ellos no tienen que hacer una postulación. Generalmente, ¿cierto?, pasa que hay que llenar el formulario, que el formulario está en internet, que tiene un plazo, que el pescador no se enteró, que no tengo internet, que estoy súper alejado. Ya, eso se elimina acá, hay agilidad porque eso forma parte de nuestro trabajo como programa y no queda en la responsabilidad del pescador. Entonces, se lo lleva a la peguita la fundación. Minimiza el riesgo y maximiza el éxito. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que los proyectos se terminan, y esto yo creo que también ha sido tema de discusión, es que hasta cuándo se acompaña a la pesca artesanal. Es súper importante que cuando uno hace una intervención, al menos un año después, si es que no hay continuidad del proyecto, uno tiene que estar ahí. Hoy día nosotros los proyectos los tenemos cerrados, pero seguimos en contacto con nuestros usuarios y usuarias, y lo que hemos estado haciendo son actividades de difusiones de lo que se llama de pescador a pescador. Entonces, lo que nosotros hacemos es que de las 12 iniciativas, las llevamos, por ejemplo, a regiones donde no hemos estado. Un ejemplo de eso es la región de Antofagasta, donde se llevó gente de Duao, ¿de dónde más? No me acuerdo en este minuto, pero llevamos pescadores de Duao hacia San Antonio, ¿verdad? Que ahí también estuvimos con Carlos, hacia Antofagasta, y ellos cuentan cuál fue la intervención que el programa hizo con ellos y cuáles fueron las mejoras que lograron. Y ahí los pescadores se comunican mucho mejor que yo les esté presentando, como les estoy presentando ahora, las iniciativas. Y eso fue bien exitoso, en verdad, porque ahí se logra una confianza. Bueno, ahí están los chicos, hay una confianza entre ellos que nosotros, por más que queramos, nunca la vamos a lograr tan bien como existe entre ellos. Siguiente. Algunas inversiones de las 12 que tenemos, por ejemplo, acá la agrupación social de jaiberos de San Antonio. Los jaiberos de San Antonio, ¿está por acá algún...? ¿No? Ah. La de San Pedro, sí, la estaba mirando hace rato. La agrupación social de jaiberos de San Antonio, al igual que Caleta, San Pedro, Concón, el problema que tenían, un problema clásico de la primera lámina que yo tuve, que es la dependencia que hay hacia la merluza, ¿cierto? Y la merluza ha traído problemas por su decaimiento en el stock. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diversificar. ¿Y hacia dónde diversificaron? Hacia una pesquería que no estaba tan mirada, y ahí fueron súper innovadores ellos y ellas en poder ellos mismos proponer que existe un recurso que se llama jaiba limón, que se comercializa en los restaurantes, que es rico, que no es barato. Y acá se hacen intervenciones en plantas de proceso y en infraestructura que ellos tenían, pero que en definitiva les faltaba un impulso para poder echarlos a andar.
Tenemos acá la cooperativa de Duao. Siguiente, que acá en Duao les traigo un videito que lo explica mucho mejor que yo. Tenemos la Federación de Pescadores Artesanales de Juan Fernández. Acá lo que se hizo fue poner una planta desaladora de agua que tira agua para una planta de proceso de peces. Entonces, ahí muy amigable. Y Totoralillo Norte con la Asociación Gremial de Chungungo, que ellos trabajan principalmente con el recurso macha. El problema que tenían con las machas es que cuando el pescador, la pescadora o el recolector extrae, tiene que venderlo de inmediato porque la macha, ¿cierto?, es sensible, ¿cierto? Entonces, si hay un comprador que le dice, te la compro a 10 pesos, el pescador, si no está programado, se la tiene que vender porque si no se le va a echar a perder. Y si no, la alternativa es aposarla, pero cuando la aposaban, venían, ¿cierto?, los depredadores y le iban comiendo la lengüita a la macha. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que inmediatamente le baja el precio porque le estás bajando el calibre a este recurso. Entonces, ¿qué intervención se hizo acá? Que se compraron piscinas de recirculación de agua, abastecidas también con paneles fotovoltaicos, si mal no recuerdo. Y esto que hizo que ellos podían extraer la macha, meterla a las piscinas y empezar a negociar con el comercializador para encontrar el mejor precio. Eso les permite tenerlas ahí por más tiempo, mejorar los precios de venta, entre otras cosas. Siguiente. Puerto Raúl Marín Balmaceda, y así lo mismo. Acá se hizo una compra de una embarcación con un carrito porque ellos necesitaban, por ejemplo, ir a mirar cuando se hicieran las evaluaciones que hace, por ejemplo, el IFOP. Entonces ellos querían estar ahí, pero no tenían los medios, entonces ellos no necesitaban algo tan comercial, pero sí necesitaban una embarcación también para hacer vigilancia dentro de su área de manejo. Jaiberos de Ancud y la comercializadora Marjorie Denise, que ella trabaja con algas, trabaja principalmente con el cochayuyo, y acá lo que se financió fueron bandejas para que ella pudiera secar el cochayuyo en un menor tiempo de lo que estaba haciendo para comercializar sus productos, que es alga en seco. Siguiente. Bueno, como les dije, quizás yo no lo expliqué tan bien, a lo mejor alguien no me entendió nada, así que dado eso, les traje un video, dura cerca de 3 minutitos para que no se aburran tampoco. Por favor, Nicolás. Gracias. Bueno, y así hay 2 iniciativas, pero también ser críticos en ese sentido, y por eso también nosotros permanentemente estamos en la búsqueda de financiamiento, que yo creo que muchos de los que han trabajado con la pesca artesanal acá saben que no es llegar a hacer una intervención e irnos. Hay mucho de continuidad en estos proyectos, de acompañamiento en estos proyectos, y que también en las caletas pasan cosas que son difíciles. Tenemos, ¿cierto?, la pesca ilegal, los robos de materiales, ¿cierto?, los robos de gente ajena a las caletas. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas súper presentes cuando uno hace una intervención, porque uno a veces dice, ya, vamos a ir a intervenir y estos van a ser nuestros indicadores, pero te olvidas de todo lo que pasa en una caleta y en la vida de la caleta. Entonces, esto se ve súper bien, en verdad estamos súper contentos con los resultados y se viene una tercera etapa, pero también hay que tener presente este tipo de cosas que ocurren. Ya, siguiente. No he terminado. Bueno, en relación a los que les decía, los impactos que nosotros esperamos o que obtuvimos fueron más de 4.000 beneficiarios en estas caletas, también súper empoderadas ahí y muy atentas al liderazgo femenino, que hoy día es un tema súper importante en las caletas y a nivel país también. El desarrollo de zonas vulnerables también, estos ciertos asentamientos o estas caletas rurales que muchas veces son las caletas olvidadas, así como los peces olvidados cuando hemos hablado alguna vez. Hay muchas caletas en Chile que son caletas olvidadas. La colaboración entre organizaciones, eso es fundamental. Tienen que darse estas instancias. Nosotros como fundación también, además de estar con la pesca artesanal, colaboramos en un proyecto que es súper bonito, que es con las áreas protegidas,
que es la formación de una corporación para generar la red de comunidades de áreas protegidas de Chile, que es una iniciativa propuesta por las comunidades de Juan Fernández, Rapa Nui y Puerto Marín, Raúl Balmaceda, donde quieren crear esta red para poder unir más áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos y hacer conversar, ¿cierto?, lo que pasa entre un área protegida y lo que pasa entre el manejo de las pesquerías, por ejemplo. Y ellos a su vez van colaborando a otras organizaciones, como por ejemplo Melinka, que es una zona donde quiere establecer o crear un área marina costera protegida de múltiples usos. Reducción de la pérdida de alimentos, esto es súper importante, lo establecen los ODS, ¿cierto?, en su primer y segundo ODS, que es fin al hambre, ¿cierto?, y en la pesca también pasa de que hay pérdidas de alimentos que pueden ser aprovechados dentro de la comunidad. Agregación de valor y diversificación, ¿cierto?, que esto ya lo venimos escuchando desde hace harto tiempo. Mejora en el manejo en el mercado, súper importante. Acá esto hay que hacerlo, hay que tener a alguien que lo haga, hay que tener a alguien que esté dedicado al marketing y a que tenga identificado dónde podemos vender los productos. Y ese mejoramiento en el manejo de mercado no lo puede hacer el presidente de la organización, porque el presidente de la organización tiene que hacer que son bastante importantes. Entonces, además, no se puede hacer cargo del marketing, no se puede hacer cargo del modelo de negocio, de la contabilidad, del pago. Entonces acá es súper importante introducir casi una gerencia a este negocio que se crea dentro de la pesca artesanal. Creación de nuevos trabajos y que se da también y está súper relacionado con el mejor manejo dentro del mercado, sobre todo cuando existe una planta de proceso y se echa a andar. Esto crea nuevos trabajos. Y aumento de los ingresos sin aumentar la extracción, ¿cierto? Yo creo que esto es lo que todos apuntamos. Siguiente. ¿En qué estamos? Bueno, nos fue súper bien con la venta de nuestro caleta sustentable y hoy día tenemos más de 57 caletas con ideas para hacer de la pesca una actividad más sustentable. Es súper interesante porque hemos escuchado ideas que son súper innovadoras. En el sur, por ejemplo, lo último que escuchamos, iniciativa de pescadores también, generar un bioreactor para generar energía a partir de las vísceras de pescado, porque ellos procesaban mucho, las tiraban cerca de un río donde se bañaban los niños y en algún minuto eso genera cierta descomposición. Y ellos consideraron que ese mismo biocombustible podía ser usado dentro de sus restaurantes y esos restaurantes que a su vez son de la pesca artesanal y que les disminuye los costos bastante. Entonces, esa para nosotros es una actividad o una caleta la barra, que nos interesa bastante y así hay 57 caletas más que están interesadas. Entonces, si quieren ser parte de esta red de programa, acá estamos, www.fundacionchile.cl. Okay, muchas gracias. CESO, que es Centro de Estudios de Sistemas Sociales. Yo soy biólogo, la formación viene desde la biología, pero con un enfoque también entendiendo que el interés de lograr una mejora en todos estos sistemas tiene que ver porque hay personas involucradas. Entonces hay un enfoque que es necesariamente teniendo como foco central a las personas y a la diversidad de personas que participan en este ecosistema. Entonces ahí nace CESO y nace como una oferta tal vez distinta a buscar soluciones a las problemáticas del sector, inicialmente pesquero, pero nos hemos ampliado también a otros sectores y estamos ubicados, como les digo, en Coquimbo, pero a partir del año 2019 también abrimos en CESO en Perú, a partir de una relación de colaboración que hubo ahí con investigadores de allá y estamos presentes en ambos países y además desarrollamos proyectos en distintas áreas. Y uno de ellos, lo que contaba Ana en la presentación, que tiene que ver con carbono azul también, que es lo que voy a hablar de macroalgas, pero ahí que tiene que ver con ecosistemas que están mucho más desarrollados en los procesos de certificación y que son los manglares. Entonces también si luego hay consulta de eso también podemos hacerlo, pero ahora nos vamos a concentrar en las algas porque no tenemos manglar en Chile. ¿Ok? Ya, que un buen dato. Bueno, y me voy a centrar en el resultado de un estudio, ¿ah?
de un estudio que desarrollamos nosotros. Al final estoy presentando yo, pero ahí hubo un equipo que fue liderado por aquí el señor Vega, probablemente algunos lo conozcan por el Alonso Vega, ¿ya? Más conocido, que es un experto en algas de la Universidad Católica del Norte. Está Eduardo Pérez, también de la universidad, doctor en ciencia, y que él estuvo a cargo la estimación del carbono azul en base a la información disponible, que es un poco lo que me voy a referir posteriormente, quien habla, y Javier Chávez, que actualmente es director zonal de la Subsecretaría de Pesca. Él también participó en la ejecución de este proyecto. Y el objetivo fue establecer ahí la contribución al plan de adaptación en pesca y acuicultura, que estaba en proceso de actualización, mediante la conservación y uso sustentable del ecosistema de algas pardas, y también un estudio de cuánto es el aporte que estarían haciendo estos bosques al carbono azul, entendiendo la importancia para la mitigación del cambio climático. ¿Okay? Si me dan la siguiente, ahí estuvo involucrado el Ministerio de Medio Ambiente, la Subpesca y el PNUD como ejecutor. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Las soluciones basadas en la naturaleza, hay un estándar desarrollado por la UICN, pero en el fondo lo que se busca con las soluciones basadas en la naturaleza es aprovechar la propia funcionalidad de ciertos ecosistemas, los servicios de ciertos ecosistemas que permiten abordar ciertos problemas que estamos teniendo como ser humano, como humanidad. O sea, uno de ellos es el cambio climático, y ahí tenemos servicios ecosistemas que poseen ciertos ecosistemas como los bosques de macroalgas que podrían permitir la mitigación, o los manglares, como en el caso de Perú, que permitiran la mitigación. En el fondo es aprovechar algo que hace la naturaleza, una funcionalidad que tiene un ecosistema para abordar las problemáticas. Si me dan la siguiente. En ese marco, en la COP25, para que estaba a cargo ahí Chile liderando el proceso, se formó ciertos grupos de expertos, y uno de ellos fue aquello que abordó todos los temas oceánicos, ¿ya? Y se generaron una serie de medidas, de propuestas de medidas, para poder abordar el problema del cambio climático a través de distintas soluciones, incluidas soluciones basadas en la naturaleza, y la medida 3 apuntaba a proteger y manejar en forma sustentable los bosques submarinos, ¿ya? Entendiendo el aporte que hacían respecto a la mitigación al cambio climático, y también otros aportes, otros beneficios que generan el cuidar estos ecosistemas. Esto fue relevante para el proyecto que yo les dije al inicio que se ejecutó, porque a partir de esto es que el Ministerio de Medio Ambiente genera ese proyecto que ejecutamos para tener una primera línea base de cuánto sería el aporte que estarían teniendo las algas pardas, las macroalgas pardas, que son los güiros, ¿ya? Los que uno ve ahí en la orilla de la zona rocosa, esa alga más negrita que es el güiro negro. Hay una muy conocida por la Alfonsina, salud. Y tenemos otras algas que también están en el submareal, también otro güiro, y están otros que uno los ve así flotando, que están así en la superficie. Son las 3 principales especies que estarían involucrados, sumado al cochayuyo, que fue lo que nosotros incorporamos. Si me dan la siguiente. Ya. Pero lo que se busca cuando hablamos de carbono azul no es solo el carbono que en el proceso de fotosíntesis, de crecimiento, se transforma en biomasa, o sea, en la planta. Porque parte de ese carbono después vuelve a la atmósfera, ¿ya? Porque se descompone, porque se lo comen herbívoros, después en los procesos metabólicos mucho de ese carbono vuelve a ser incorporado a la atmósfera. ¿Qué es lo que es el carbono azul? El carbono azul es el carbono que queda secuestrado, ¿ah? Algunos también le llaman el enterramiento, porque al final está asociado a que queda encapsulado en cierto espacio por periodos bastante largos, por periodos geológicos. Entonces estamos diciendo ese carbono sí podría volver a lo mejor en muchos miles de años a la atmósfera, pero se captura y queda, por lo tanto no es todo el carbono que está incorporado en la biomasa, ¿ya? Entonces es un primer concepto a considerar. Si me dan la siguiente. Y acá, que esto un poco esquematiza el monito anterior, tenemos que hay una captación de CO2 en todos los procesos biológicos, de fotosíntesis que tienen la alga, y los bosques de macroalgas después generan un carbono particulado. Mucho de ese carbono particulado está asociado a la deriva de pedacitos de algas o las frondas que quedan, y que alguna de esas algas, de
carbono que está en esos pedacitos de hoja vuelven a ser incorporados al sistema, por lo tanto el carbono volvió a la atmósfera, ¿ya? Pero hay una parte de ese carbono que es secuestrado en aguas profundas. Es una parte, que es el carbono particulado. Otro del carbono particulado también llega al detrito, ¿ah? Como detrito al fondo, parte de ello es reintegrado, algunos de esos queda incorporado a la plataforma y después se desplaza a zonas más profundas, y hay otra parte también de ese carbono que queda capturado en aguas profundas. Entonces ahí tenemos dos fuentes ya de carbono azul, carbono que queda secuestrado. Y ahí después me voy a referir un poco a cierta estimación en la siguiente lámina, ¿ya? Y después hay otro que es el carbono que es orgánico disuelto, ¿ah? Que es carbono que está presente en el agua. También hay una parte de ello en procesos metabólicos, bioquímicos, que empiezan a ser reintegrados, y hay otra parte que también se secuestra. Tenemos estos tres elementos en el proceso que uno los sumaría, y ese es el carbono azul. ¿Cuáles son la cantidad de ese carbono a partir de información disponible? Pues me voy a referir un poquito de que hay hartos vacíos de información, ¿ya? Si me dan la siguiente, acá tenemos. Acá es importante tener la productividad primaria neta, ¿ah? Que en el fondo es el balance en términos de lo que vuelve el CO2 en respiración, pero lo que se captura en el proceso de fotosíntesis, llegar a un valor neto. Yo tengo la productividad primaria neta. Ese va a ser mi 100%, ¿ya? Para calcular el carbono. Tengo una cantidad de carbono orgánico disuelto, que es 22,7%, que está estimado, esto en general, ¿ah? Hay variaciones dependiendo de los lugares, hay variaciones acá también en este 100%, dependiendo de la especie, la localización, etc. De este hay una parte que, remineralizado en la plataforma, ese vuelve al sistema. Y hay una parte que se portaba bajo la capa de mezcla, 6,8%. Le tenemos las letritas porque estos son los que van sumando al carbono azul. Después tenemos del carbono orgánico particulado, hay una parte que es retenido en la plataforma, 18,4% de ese 20,7%, remineralizado un porcentaje de 7,6%, un 0,9% solamente llega a la plataforma, carbono azul. Y de esta otra parte hay una parte que también es exportada, un 2,3% al océano profundo. En suma, alrededor del 10% del carbono asociado a la productividad primaria neta iría. Esto es a partir de una serie de supuestos asociados al tema de las algas, porque las algas son diversas, como dije, las algas varían la producción primaria neta en función de la especie, la ubicación geográfica, las condiciones, el lugar, etc. Lo primero que encontramos nosotros, para no entrar en cifras, no quise yo llenar de valores porque hay mucho vacío de información. ¿Ah? Porque para esto necesitamos estudios de productividad primaria neta, necesitamos estudios de cobertura, dimensionar la biomasa para llegar a hacer todas estas estimaciones. Pero lo que nos encontramos es que toda esta información que existe, tenemos mucho vacío. En productividad primaria neta teníamos 1 o 2 datos. Y para la información de estimaciones de biomasa está muy asociado a dónde se está explotando el alga. Por lo tanto, hay regiones, si uno empieza a ver la zona norte, después vamos a ver, allá hay más información que en la zona sur, entonces hay diferencias. Pero lo que sí es importante es determinar que los bosques de algas sí contribuyen con carbono azul, pero no tanto como contribuyen otros ecosistemas de carbono azul, como los manglares, los marismas, los pastos marinos, ¿ya? Entonces, el mayor aporte que se espera de las algas es porque existen grandes extensiones de bosque, ¿ah? Más que su aporte real. Pero acá se requiere resolver muchos temas desde el punto de vista de investigación. Ahora, lo que nosotros hicimos en requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, en función de lo que se había comprometido en la COP25 como solución basada en la naturaleza, incorporando los bosques de algas, solamente fue generar como un estado del arte del conocimiento, pero lo que debiese hacerse es iniciar los procesos de certificación. ¿Ah? Hay estándares de certificación para carbono azul que debieran permitir lograr estas certificaciones, y el lograr estas estimaciones que requieren un proceso que no es corto, que es complejo, que requiere información. ¿Ah? Pero hay que iniciarlo. Hoy día, después de este estudio, no se ha hecho mucho más en lo que es avanzar en
el aporte que hacen los bosques de algas como estudios, sin perjuicio de algunas investigaciones que algunos grupos están desarrollando. ¿Sí? Mi pregunta puede ser medio compleja, pero me gustaría entender cómo podemos estimar, ¿cierto? Esa posibilidad, ¿cierto? De a lo mejor, o sea, una vez cuantificado, ¿cierto? Este carbono azul, llegar a este camino, ¿cierto? De pensar en estos beneficios que se dan en el mundo de las finanzas verdes, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son los estándares? Porque hoy día para las pymes, ¿cierto? No es lo mismo que para el estándar de los empresarios. Entonces, pienso yo como, ¿cuál es el estándar hoy día, ¿cierto? ¿Qué se le puede exigir finalmente a una caleta, ¿cierto? Que no está en la misma situación que a lo mejor es un banco. Ya. Lo que pasa es que los procesos de certificación, como te digo, tienen complejidad técnica y por lo tanto hay costos asociados. Y en el caso de las algas, como se requieren resolver distintos vacíos de información e iniciar los procesos de certificación a partir de certificadoras que tienen los estándares en función de lo que yo quiero hacer, porque yo puedo quererte estimar para proteger un bosque estimado, lo puedo también pensar en que va a haber una restauración, una ampliación de ese bosque, y eso tiene matices respecto al estándar. Cuando uno busca soluciones basadas en la naturaleza, en este caso, tal vez los costos debiesen ser asumidos por alguna fuente de financiamiento que avance en la certificación, y ahí tal vez uno podría pensar solo en el Estado, pero a lo mejor puede haber involucramiento del sector privado. Pero si uno empieza a ver estas soluciones para las caletas, creo yo que muchas veces excede los costos, ¿no es cierto?, y los requerimientos para que la propia caleta sea la que lidere esto. Pensar en convertirse en una caleta sustentable. ¿Cuáles son como por dónde iría el camino, ¿cierto? ¿Cuáles serían los primeros pasos para que ellos pudieran acercarse, ¿cierto? a este estándar de sostenibilidad? Que por supuesto no es el mismo que un empresario, la Coca-Cola, etc. Sí, pero mira, voy a hablar del ejemplo, aunque no tenemos manglares, de los manglares para que sea algo concreto que estamos haciendo en Perú. ¿Ya? En Perú está el Santuario Nacional de Manglares de Tumbes, que está al límite norte, ahí en la frontera con Ecuador, donde se concentran los manglares en Perú. Allá están, y es el mayor santuario que existe en Perú de manglar, aunque es chiquitito si uno compara con todos los manglares que están en Ecuador. La institucionalidad en Perú lo que permite es que un privado, llámese organizaciones de pescadores artesanales, se puedan organizar y hacerse cargo de la administración. Entonces, se generó el decreto de este santuario, 6 organizaciones de pescadores artesanales formaron un consorcio con un equipo técnico de apoyo y empezaron a trabajar. Llevan alrededor de... Este año cumplieron 5 años porque estaban renovando, tienen planes quinquenales. Recién este año quinto, a través de un fondo que salió, que apuntaba a soluciones basadas en la naturaleza, con foco en el carbono azul, que presentamos este proyecto con ellos y lo adjudicamos y se está avanzando en el proceso de certificación. Se está ocupando un estándar, que hay una empresa certificadora que es Plan Vivo, que tiene un estándar para certificar. Cuando ellos logren certificar. ¿Cuál se usa en este caso? ¿Cuál se recomienda? ¿Para la sal? Sí, ese estándar, porque hay muchas recomendaciones. A ver, mira, la respuesta específica de cuál para la salga... No, en la pesca artesanal, por supuesto. No, o para la pesca artesanal es que lo que vas a tener que buscar tú son certificadoras. Nosotros, por ejemplo, lo que estábamos revisando, porque en este proyecto que ejecutamos no estaba esa fase de buscar la certificadora, es ver si Plan Vivo, por ejemplo, pudiese ser un estándar al cual uno pudiera recurrir. Ellos tienen definido en el estándar cuáles son los requisitos, qué es lo que se tiene que hacer y para poder lograr la certificación y con eso entrar al mercado voluntario de bono de carbono. Porque si no tienes esa certificación, no puedes entrar al mercado de voluntario de carbono. O sea, lo que yo podía entrar es tratar a convencer de que es bueno cuidar las algas. Entonces yo no sé si va a haber alguien que esté dispuesto a comprar eso. Porque cuando tú tienes la certificación, por ejemplo, ahora llevémoslo al tema de las algas. Plan Vivo es un ejemplo que es de una certificadora, pero hay más.
y lo que hay que explorar ahora es cuál es la más apropiada para certificar las algas, que es un tema que hay que hacer todavía, hacer esa búsqueda, esa revisión. Pero una vez que tú tienes la certificación, ¿qué va a pasar en el santuario de manglares en Tumbes? Es que cuando ellos tengan la certificación van a poder comercializar esos bonos con empresas que necesitan adquirir esos bonos para compensar la contaminación que generan, ¿no es cierto? Y eso va a generar recursos que el propio estándar te exige que al menos un porcentaje sea destinado a mantener ese ecosistema en las condiciones en que están y con los objetivos que... Hoy día nosotros nos regula, ¿cierto?, la Cámara, la CM, la financiera, ¿cierto? ¿Cómo se llama la comisión, la CM, la comisión, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ya, pero ellos están levantando distintos estándares, pero en el fondo tampoco es como una certificación, ¿cierto? Puede ser TISPD, ¿cachai? Y otras cosas que hoy día yo veo súper alejadas de poder instalar la pesca artesanal. Por eso me pregunta, ¿cómo podemos acercarnos, ¿cierto?, con pequeñas fases para llegar ahí? Yo creo que como esta conversación para empresas es perfecta, pero las pymes... No, pero yo desconozco la que tú estabas hablando, me imagino que estabas hablando la Cámara de Temas Financieros, ¿no? Pero independiente de cuál sea, lo que yo estoy diciendo, el caso, para hablar de algo concreto, en el caso de Tumbes, son 6 organizaciones de pescadores que sacan concha negra, que sacan camarones, que producen, que trabajan en esos productos y además explotan el mismo manglar, el que se va secando para venta de leña. Antes de tener la certificación, ellos no podrían tener ningún ingreso asociado a un ecosistema que está contribuyendo con la mitigación del cambio climático. Al obtener la certificación, son ellos los que van a obtener ese ingreso, que en ese caso va a acceder a una buena cantidad de millones de dólares, porque los manglares, a diferencia de la alga, aunque sea un espacio reducido, el nivel de secuestro es altísimo. Entonces va a poder lograr financiar todas las acciones que apuntan, por un lado, a la restauración y mantenimiento de ese ecosistema, pero además una serie de iniciativas a mejorar la actividad pesquera que ellos realizan, diversificación, agregación de valor, etc. Y ahí los beneficiarios son los usuarios, o sea, ahí el recurso llega a los usuarios. En el caso de Perú, por ejemplo, no la... Como hacer el ejercicio con la norma chilena, por la 39, para saber efectivamente si eso es factible. Sí, sí, es que yo comparto contigo, porque efectivamente hay que ver también un tema de que no se ha analizado desde el punto de vista de la institucionalidad, la gobernanza que te permite hacer eso. En Perú sí se puede. O sea, el beneficio económico le llega a la organización, al consorcio que está conformado por 6 organizaciones de pescadores artesanales con un equipo técnico. Y el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú, no toca ni uno, ni opina del uso de las platas, porque se tiene que ajustar a ese plan quinquenal donde sí participa el CERNAM, ¿ya? Pero además tampoco pueden hacer lo que quieran la organización del consorcio, porque el propio estándar también le exige que exista un uso donde un gran porcentaje de los recursos vaya a generar. ¿Cuál es la extensión de los manglares para saber más o menos la envergadura? A ver, allá son el santuario de alrededor de 5.000 hectáreas. Y además hay un gran ecosistema de manglar, que a nivel de Perú lo que se quiere hacer es incorporar otras áreas a ese santuario, que están equivalentes a lo que sería similar a lo que son áreas de manejo, que la manejan los municipios, con las organizaciones que se llaman la ACA, más otras zonas. La idea es tener todo el manglar que existe en la zona norte del Perú incorporada en este manejo. ¿Ya? Carlos, súper simple. ¿Eso da 10% finalmente? Sí. ¿Y cuánto da los manglares? Porque hiciste una comparación, atrapa mucho más, esto es muy poco. Sí, mira, si uno hace la comparación de tonelada de carbono por hectárea, algo así, la diferencia es que en alga, las estimaciones que nosotros habíamos hecho en función de revisión bibliográfica, estaba hablando de 4 a 7 toneladas de carbono año, y en los manglares podría llegar entre 70 a 100. Pero llevándolo a temas porcentuales, de un 100% de biomasa de alga, ese 100% atrapa un 10% Sí. de su peso total. Sí. Ya, no, ese dato no lo tengo. Para no ir y entregar un dato que no responde, pero es mayor.
¿Ya? Mira, y son dos cosas, es mayor y además es más fácil determinarlo porque queda inmediatamente secuestrado ahí en el sustrato. En el caso de la alga hay muchos supuestos, porque hay estudios que dicen que encontraron en el análisis estomacal de copépodos que se encontraron en profundidad que tenían algas. Y dije, debe provenir de acá y se sacó alguna estimación. Falta mucho ahí para validar todos estos porcentajes que están estimados. Pero eso no lo tengo, pero debe ser más alto. Así solamente por lógica. Debemos a esta altura, digamos, así como concluir rápidamente, de que es un negocio desde el punto de vista de la venta de bonos de carbono. Proteger algo. Para A ver. lavar el negocio. ¿No? Para lavar el negocio. A ver, pero Algo que te dice 10%. ¿Cómo? sí, a ver, el tema son dos cosas. A ver. El aporte de las algas, cuando uno ve respecto de el impacto que tendría en función de la mitigación, es bajo. ¿Ya? A partir de los resultados que nosotros tuvimos, es marginal. La otra vez hubo un trabajo que organizó Oceana y trajeron algunos investigadores de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y también plantean lo mismo. O sea, hay todo un cuestionamiento si la contribución de los bosques de macroalga justifica el poder invertir tanto en el tema de carbono azul. Pero hay mucha información que falta y probablemente sean tal vez las coberturas de ciertos bosques que pudiesen aportar. Pero en la alga sí tal vez uno, y también pasa en manglares igual hay un ecosistema que no solamente es carbono azul, permite que ahí vivan y habiten una serie de recursos que son de interés comercial. Acá pasa lo mismo con la alga. Entonces hay otros beneficios. Hay una discusión abierta respecto de qué tan importantes son las algas respecto al carbono azul. De hecho, si me permite, ¿Sí? si te interrumpo, Sí, así puedo tomar cerveza. Te lo agradezco. otra cerveza. En el Oh, país está bien. hay una corriente que está dividida científica, donde hay un 50% que está a favor y un 50% Sí. que está en contra, un 50% que está defendiendo y que va por el carbono azul, y otro 50% que está en contra, porque también uno de los supuestos que tiene esto es que el alga, o para ser secuestrado ese carbono, al menos debería estar 100 años ahí. Y las algas de partida no duran eso. Entonces, claro, y más en Chile en Atacama no Sí. duran tanto. No, pero son 100 años secuestrado el carbono al menos, incluso son tiempos mayores. Pero hay un tema con las algas, que fue un tema, de hecho, ahí fue que conocí a Gonzalo, ¿cierto? Gonzalo Lazo. Y que surgió, un famoso Gonzalo Lazo, y surgió esta invitación, y además fue una invitación en un contexto de Caleta Sustentable organizada por Fundación Chile, o sea, somos los mismos. Y en ese momento se planteaba que el proteger los bosques macroalgas, tal vez el mayor potencial no tiene que ver con el carbono azul, respecto de la contribución que tiene. Sin perjuicio de a lo mejor si logran la certificación uno podría tener ahí, más allá de que uno piense que es para lavar imagen, pero te permite dar un uso distinto al alga. Que podría decir, ¿alguien estaría dispuesto a pagar porque yo no saque el alga? Bueno, págueme en función de la función ecosistémica que tiene, con el servicio que presta esta alga. Pero para eso el que va a pagar dice, ¿y quién me dice que ese servicio vale tanto? Ahí sirve la certificación y a lo mejor la contribución no es tan grande al cambio climático, pero sí permite una solución a nivel más local. Pero eso es algo que requiere mucho estudio, requiere avanzar en eso. Pero si uno ve los bosques macroalgas, y tal vez es el gran temor cuando empieza uno a ver los niveles de explotación, el tema del barreteo, la pesca ilegal, y se genera mucha información y con mucho impacto mediático, es porque los bosques de macroalgas son los hábitats que sustentan las principales pesquerías bentónicas artesanales. Entonces uno dice, bueno, y si esos ecosistemas llegan a un nivel de deterioro importante, tú estarías llegando casi, siendo tal vez más alarmista, decir a un punto de difícil retorno en términos de que ya no voy a tener más que sacar al final. En cambio, si yo protejo los bosques de macroalgas, yo podría recuperar otros recursos que antes eran importantes. Si uno va a las caletas, hay recursos que hoy día no están, y uno revisa
¿no es cierto? Las estadísticas pesqueras, uno ve cómo van bajando los recursos, entonces tal vez ahí está el mayor impacto de proteger los bosques macroalgas. Pero entonces la pregunta, ¿por qué surge esto como una posibilidad que hay que trabajarla, hay que discutirla? Es decir, ¿cómo lo podríamos lograr que alguien pague por no sacar el alga? Y ahí es donde empieza a cobrar importancia, a lo mejor si alguien se pone creativo y dice, oye, inventemos otra cosa y no el carbono azul, y que alguien esté dispuesto a decir, yo estoy dispuesto a pagar porque esa alga esté ahí. Y para que el pescador pueda esperar que se recupere en otras especies, es decir, yo le voy a pagar porque usted la cuide. Y voy a monitorear para que saber que esa alga sigue ahí. Y voy a monitorear cómo se recuperan otras pesquerías. Y el pago va a estar asociado a cuidado, a vigilancia, indicadores. Y si no cumple, se acabó el apoyo. Tal vez hay que pensar en ese tipo de cosas. O sea, yo creo que el impacto que podría tener el cuidado de los bosques macroalgas podría ser mucho más potente en esa línea que pensando en el carbono azul. Un comentario muy rápido, Mara Rosada. Yo tengo la impresión, siguiendo la temática muy de afuera, sin ser experto, de que el tema del carbono y la asociación con las algas nace del fitoplancton, básicamente, porque es lo que más hay en el océano. Y que de ahí deriva la alga, la macroalga. Y entonces se pasa de un discurso muy fácil y a mi juicio aparentemente errado, o al menos hay discrepancias. Sí. ¿No? Y eso genera políticas públicas, atención mediática, que no va en la dirección necesariamente correcta, o al menos no se hace el ejercicio. Pero, según lo que yo entiendo, el gran aporte que hace el océano en oxígeno y en secuestro de carbono Sí. no es de las macroalgas, es ¿Ah, sí? del fitoplancton, la Sí. alguita chiquitita. Sí. Y acá simplemente poner como quizá un tema de un próximo conversatorio, el discurso correcto, digamos, para Sí. hacer conservación efectiva. No, claro. Pero no lo llevemos a la alga, sino Sí. porque ensucia, digamos, el discurso, básicamente. Sí, pero también uno podría hacer un trabajo también de discusión de cómo porque, a ver, voy a decir, independientemente que se esté grabando, tal vez cosas políticamente incorrectas. Porque, y voy a partir, después voy a hablar de la ciencia al final, pero uno dice, ¿la pesca artesanal es buena? ¿Por qué están trabajando la pesca artesanal? ¿Porque la pesca artesanal es buena? ¿La pesca artesanal es buena, per se? No. No se ahogue. La pesca artesanal no es buena per se. O sea, si eliminamos la pesca industrial y dejamos solo pescadores artesanales, ¿se recupera todo? Probablemente no. Sin perjuicio que las prácticas artesanales probablemente muchas de esas prácticas sean amigables con el medio ambiente y contribuyen. Pero tienen que ir adicionados un montón de otros elementos. Pero empezar este buenismo de decir que la pesca artesanal es buena per se. ¿Son las prácticas tradicionales de los pueblos originarios buenas per se? Tenemos casos cercanos. Rapa Nui, ¿no es cierto? Que tuvieron... Puede ser, pero cuando se ven expuestos a situaciones donde estás obligado a explotar porque tienes más recursos, lo vas a hacer. O sea, se requiere un tema de una administración de largo plazo. Voy a lo siguiente. Y la tercera pregunta es la ciencia buena per se? No. Ya. Porque si uno revisa el informe de la mesa de especialistas, donde están los principales investigadores de Chile, la medida número 3 propone macroalgas. A tal punto que la ministra llega y lo propone también. Y después el ministerio... Eso viene de un acuerdo del Acuerdo de París. Sí, pero la propuesta de la macroalga como ecosistema de carbono azul surge de Chile. ¿Ya? El convenio en París tiene que ver con el tema de los bonos de carbono, los protocolos y eso, pero el caso de las algas lo propone acá. Entonces creo que también... Y del piso 19 de Atino Centro. Claro. Entonces te das cuenta que al final también hay que cuestionar eso de las cosas que son buenas per se. Es tal vez instalar también este pensamiento crítico de analizar las cosas y no decir a alguien que dijo que las algas son buenas y como caballo de carrera empezar a correr. Y después de unos cuantos años, unos cuantos miles de pesos y millones de dólares a lo mejor gastados, nos damos cuenta que no, que el camino no va por ahí. Disculpe, yo creo que el tema está lo que dice el compañero acá. Dice que
Mire, lo que nosotros estamos conversando de antes, que todos nos miran Espera, perdón, Franco, ¿verdad? Sí, ¿Podrías presentarte para que te Franco de conozcan? Caleta Laguna Verde, soy buzo mariscador, igual que mi compañero. Lo que nosotros queríamos plantear es que también no solamente nosotros nos estamos dirigiendo solo a un punto de lo que son las algas, ¿cierto? De lo que usted está conversando, el tema que está hablando ahora. Pero aparte de eso, el daño que se está haciendo al sacarla también nos ha perjudicado a nosotros hace años ya en lo que es la evolución de los mariscos, porque el Sí, marisco pues. siempre se cría en el sector alga, en la orilla, y de ahí se tira hacia la alga que sale más al fondo, el güiro palo, ¿cierto? Y ahí se va criando. Y al sobreexplotar esos productos, a nosotros ahora se nota la merma de los productos que sacábamos antes. Eso es lo que queríamos nosotros. Sí, que un poco lo que yo planteaba, que tal, Estamos yendo dirigidos igual hacia el lado que está... claro, que un poco lo que yo decía, la importancia probablemente, el cuidado de la alga tiene que ver con lo que tú dices. Claro. De cómo, porque al final, tú cuando, tal vez todos los recursos al final constituyen, dependiendo de la distancia que yo lo mire, grandes ecosistemas. Pero en el caso de la alga, nosotros estamos explotando no solamente un recurso, se está explotando un hábitat, un ecosistema. Claro, y en lo que ha avanzado, mira, si me dan la otra un poco para terminar y seguir. Estamos ahí. Sí, mira, lo voy a dar súper rápido. Lo que contribuye en la alga, claro, está el secuestro de carbono, es decir, es significativo, no es significativo, un tema de discusión. Es un hábitat de numerosas especies. Y tú estás explotando una... Y además tiene una serie de servicios de regulación también. O sea, también te protege contra la erosión, ¿no es cierto?, de las costas. Uno sabe cuando el alga no está, la costa cambia su morfología. Entonces, ahí uno puede sumar una serie de cosas. O sea, es como uno llevarlo a lo cotidiano, para nosotros que buceamos casi todos los días, es que cuando uno bucea en un lugar donde no hay alga, porque el alga sale en algunos sectores, Claro. y en algunos sectores también se ha sacado la alga. En los sectores que no hay alga es casi imposible encontrar productos. Básicamente un desierto. Sí, En sí. cambio, en los bosques marinos siempre uno va a encontrar productos para Sí. poder comercializar o para nosotros mismos. Mira, y hay estudios que se han hecho que comparan las áreas de libre acceso, áreas de manejo, áreas marinas protegidas, pensado reserva y todo eso, y tú ves diferencia en la calidad del bosque. Las otras algas son más juveniles, son chiquitas, todavía no cumplen la función ecosistémica y van mejorando y además aumenta la biodiversidad. Hay más mariscos, hay más peces de roca, entonces hay información, la que ustedes tienen, pero también hay publicaciones. Si alguien dice, porque algunos dicen, no, si no hay evidencia científica, hay evidencia científica de eso. Y mire, y lo otro es que esto yo lo puedo proteger. ¿Con qué? Con planes de manejo, con medidas de administración, con áreas protegidas, con acciones de restauración, repoblación, etc. Pero hay otras acciones que me están afectando esto y los servicios. Uno es la extracción y principalmente la remoción activa, el barreteo, ¿no es cierto? Nosotros como sindicato, como Caleta de Laguna Verde, que somos como la única caleta, igual somos poquitos, han llegado compradores de la parte norte y nos han conversado ellos, nos han dado bastante más alto el precio para que nosotros les Empiecen traigamos este tipo de algas respecto a los otros. Nosotros, usted puede ir, no sé, un biólogo marino, un buzo, se puede meter en las costas que tenemos nosotros en Laguna Verde, ya sea en bosques gigantes que tenemos dentro del área de manejo que nos compete a nosotros, que nosotros explotamos en las fechas indicadas mediante estudio y todo eso. Nosotros desde el metro de profundidad tenemos bosques de huiropalo en cantidad. En buena calidad, claro. Hemos visto o escuchado en el norte buzos bucean ya a 40 metros para extraer bosque. Nosotros los tenemos a profundidad de 1 metro porque siempre nos hemos opuesto. Una vez hicimos, no sé si fue un daño, pero quisimos traer el cochayuyo. Traímos unos 5.000 kilos, yo creo que había sido, y cuando nos dimos cuenta de la matanza que estábamos haciendo, paramos en seco eso. Porque realmente es bastante perjudicial la explotación de ese... ¿Qué es donde se cría el marisco? Sí, pues sí. Toda esa biosfera marina Claro, por lo tanto, mira, la extracción ilegal, la contaminación y el propio cambio climático, las marejadas, o sea, todo afecta. Y si ves, y las marejadas te van a afectar más si es que hay menos alga, porque también tiene un efecto ahí.
Entonces, mira, dame la otra y voy a solamente voy a terminar ahí porque un poco Gastón, Franco y Luis. Franco y Luis, porque mira, voy a solamente terminar con esto, que tiene que ver con la importancia de cómo se administra la pesquería y por qué están llegando a sus caletas a ofrecer el comprador de algas de que ustedes saquen. Porque en la zona norte, donde igual se está sacando y los planes de manejo, por ejemplo, en las regiones de Coquimbo y Atacama se permite la extracción, el propio plan lo permite. En la zona norte no, pero ocurre igual, porque es difícil la fiscalización. Pero igual hay mayor control, porque hay cuotas, hay una serie de medidas. Sin embargo, si tú miras de Valparaíso hacia el sur, no hay ninguna medida. No hay plan de manejo. O sea, cuando digo alguna medida, en algunos casos alguna medida, hay algunas vedas, algunas acciones, pero en rigor, el cierre de registro, pero cierre de registro entre comillas, porque la cantidad de personas registradas que operan es mucho menor a los que están registrados. Entonces siempre hay una cantidad de claves, o sea, la clave que yo necesito para declarar, que yo la puedo vender sin trabajar para blanquear. Entonces hay todo un problema asociado a eso. Y la siguiente, para ver el tema, acá vemos planes de manejo, que son los que están en azul, solo en la zona norte. Tenemos dos planes en la zona sur que incorporan algas pardas, pero que hoy día no las incorporan todavía en su plan de manejo. Están declaradas, pero no están incorporadas porque centraron su foco en recursos bentónicos, moluscos y principalmente. Entonces tú ves que acá no hay ninguna medida. Áreas de manejo puede ser un tema, porque gran cantidad de manejo, pero principalmente centrada en la zona norte, tienen a las algas pardas como recurso objetivo. Y ahí con planes de manejo se permite la extracción. Hay barreteo, hay extracción activa. Y si uno mira en el tiempo, ha aumentado la cantidad de algas que proviene de área de manejo en los últimos años. Y tiene el mismo problema de fiscalización, pues el blanqueo. O sea, acá hay un gran problema con el tema de las algas, pero cuando tú tienes una medida en un lugar y otra medida en otro, también te dificulta la fiscalización. Entonces aquí también hay responsabilidad de quien administra, de quien hace el manejo. Entonces, y como acá hay tanta medida, claro, llegan a otras regiones a ofrecer para sacar. Y si uno empieza a mirar, hay mucha extracción ilegal de Valparaíso al sur, pero también empieza a aumentar la extracción legal. ¿Por qué? Porque... Y un dato, solamente para discusión. A veces esa extracción legal es solo en el papel. Es solo en el papel. O sea, dice, sacamos tantas toneladas de tal región, acá, porque como no hay medida, pero en realidad la sacaron en el norte. Pero como acá no hay medida, dice, yo la declaro que la saqué en la 7ª región, en Constitución, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de elementos que es necesario corregir. Y que tal vez, entre comillas, son mucho más posibles de avanzar que pensar en el carbono azul. Así que muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. De verdad que se ve súper bonito que ustedes, con tanta gente, con tantos temas que nos convocan. Tenemos un concepto y los que vienen a comer acá, porque aquí hay un restaurante, saben lo que hablamos, conocen el pescador, o sea, es la clave de este restaurante. A quién compramos, en qué temporada y además un precio. Siguiente, por favor. Ahí está Carlos Castro, que es pescador de Rentería. Cuando Acción Azul nos invitó a ser parte de este proyecto, tiene mucho que ver con lo que hacemos, o sea, trabajar en colaboración, trabajar tratando de forzar, ¿cierto?, que el tema del océano sea más visible, que las caletas de pescadores sean más visibles, que las mujeres que trabajan en las caletas sean más visibles. Es súper bonito tenerlos a ustedes de una vez aquí sentados con nosotros y seguramente vamos a hacer un negocio, porque si tienen inicio y si tienen, con la Paula ya conversamos, o sea, de verdad que estas cosas son las que tienen que pasar y para que pasen tiene que haber espacios así de intercambiar teléfonos, encuentros, confianza. ¿Qué somos? Somos una fundación sin fines de lucro. Como idea nacimos en 2014, pero en realidad formalmente en 2016. La base está acá en Valparaíso y trabajamos con más de 40 caletas de pescadores de todo Chile. ¿Qué queremos? Obviamente, desde el movimiento, desde la acción social, desde la sociedad civil, mejorar el trabajo que tenemos con la pesquería.
Y cuando empezamos a difundir a través de redes sociales, ya ahora tenemos las maravillas que son Instagram, TikTok, tenemos tremendas herramientas para difundir con ustedes también que hacen tanto trabajo, y nos dimos cuenta que la pregunta siempre era ¿a quién comprar? O sea, bien, yo quiero comer pescado, pero me parece muy caro, entonces, ¿dónde voy? Y el supermercado no es la opción. Siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo entonces? Bueno, estamos tratando de mejorar la comercialización, que puede sonar súper simple, pero no lo es tanto porque son dos mundos que no conversan. El mundo del domicilio, de la casa, del restaurante, y el mundo de las caletas de pescadores que tienen unos tiempos, que hay marejadas, que tienen fechas importantes, mientras nosotros demandamos productos en otras fechas. Entonces, ese cruce es súper difícil. ¿Qué es lo que también, obviamente, genera también problemas? Las vedas, ahora va a entrar la veda de la merluza, ¿qué pasa con los fanáticos de la merluza? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué pasa con los que se traumaron con las algas cuando chicos y no las consumen? ¿Cómo hacemos para que se motiven? O sea, todo eso son cosas que tienen que ver con la educación, capacitación, pero también mucho con la gastronomía. Entonces nos dimos cuenta que Cocina Mar podía ser una tremenda herramienta si nos vinculamos con los cocineros. Y los cocineros han sido de verdad súper generosos en este proceso y de poder potenciar distintos productos que tenemos en toda la costa de Chile. Y que nos dimos cuenta también que teníamos que identificar, siguiendo por favor, con nombre y apellido, quiénes eran los posibles comerciantes. Y aquí ustedes ven, esto es una pantallazo de una página de Cocina Mar que está ahí desde el año 2014-2015, donde están los datos de los pescadores de distintas regiones. Está la Cecilia Masferrer, de la Sexta, con Cochayuyo, impresionante trabajo que está haciendo, el Franklin, vamos a comer las machas del Franklin un rato más. Entonces, aquí están. Pero nos dimos cuenta, y aquí pues, hemos tenido un montón de apoyo, Corfo, Cercotec, con todo hemos trabajado. Como puse en la primera diapositiva, hemos tratado de colaborar para que las cosas, las ideas que tenemos, surjan. Hemos tenido financiamientos internacionales, los pescadores han sido tremendos aliados, vuelvo a insistir, los cocineros. Cuando hubo una marea roja muy fuerte en la región de los lagos, en 2015, 8 cocineros se subieron a un bus y nos fuimos a cocinar a las caletas. Sin financiamiento, yo llamaba igual, nos costaba, no sé qué, todo así, más adelante. Pero nos fuimos, se alojaron a casa de mi papá, en hoteles de amigos, comieron en las caletas, pero en definitiva, ¿qué fuimos a hacer? A decirle a la gente que no tuvieran susto de los pescados, que fueran muy cuidadosos con lo que estaban consumiendo, con los moluscos, que hervirlos no sirve, pero que había ciertos pescados que estaban disponibles y que había gente que quiere seguir viviendo de la mar. Entonces, había que como contrarrestar con toda esta campaña que dicen alerta, marea roja, que pasa mucho con mis colegas periodistas también. La información que recibimos del mar es siempre muy negativa, contaminación, no la extracción, cuando nos avisan de las vedas, pero después no nos avisan cuando terminan las vedas. Entonces, bueno, ¿qué como? Siempre es como muy... Entonces, estaban los datos, pero no estaba funcionando. O sea, hicimos muchos proyectos, llevamos a pescadores a la feria gastronómica, armamos una caleta en ñam, fuimos a Chiñuco, nos equivocamos también, llevamos pescado entero para vender en una feria donde la gente necesitaba porciones. Muchos errores y algunos aciertos también. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es súper simple de un documento que es de Senapec, que son los recursos pesqueros disponibles. Y si ustedes piensan en lo que comieron la última semana o el último mes, ¿cuántos de aquí han comido esa cantidad de productos del mar? O en alguna carta. O sea, estos son los recursos pesqueros disponibles para extraer legalmente. Y no se extraen porque no hay demanda, porque nosotros no consumimos, porque no tenemos tampoco capacidad dentro de las mismas caletas para almacenar, ahumar, hacer conservas. Pero los 124 son los que se quedan acá, o por ejemplo está el Orange Buffy dentro del 124. Son 124, porque ese ni lo comemos, o sea, en este momento hay una veda, es imposible comer. Sí, claro. Pero el tema es que esto es lo que formalmente pescadores artesanales podrían extraer. Imagínense la cantidad de algas. Ustedes ven ese cuadro, esas son las cantidades de jaivas que hay en Chile, los distintos tipos. ¿Qué pasa? ¿Por qué comemos salmón, merluza, macha loco? O sea, aquí, claro, ¿por qué no tenemos camarón ecuatoriano dentro si tenemos productos y acá incluso en Quintero desembarcando? Aquí hay un tremendo tema y una tarea pendiente de cómo somos capaces de poner este producto en nuestras mesas, en nuestras casas,
de volver a reencantarnos con productos que quizás tenemos cuando chicos y que ya no están en el mercado, no están disponibles. Porque alguien decidió que en Chile no somos buenos para comer pescado. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que queda, o sea, 1280 especies descritas, lo que podríamos hacer si hacemos un manejo responsable. Estos somos, o sea, como les contaba, tenemos una organización sin fines de lucro que es Cocina Mar, armamos una red, identificamos a los pescadores, los llevamos a eventos, pero no pasaban los negocios. Los cocineros se podían sacar fotos, había buena onda, anotar el teléfono, pero no compraban kilos de pescado. ¿Qué hicimos? Con esta mi socia, la Paula, armamos un restaurante, que es un emprendimiento privado. Pedimos un crédito y bueno, le damos 6 meses, si la cosa funciona bien, si no, cada uno se vuelve a su trabajo. ¿Pero qué hicimos? Le pusimos un nombre. O sea, esto es un restaurante de pesca responsable. ¿Qué hacemos? Compramos directo a pescadores. ¿Cómo? Pagando al día. Tal cual como cuando el camión llega a la caleta y compra la merluza o lo que sea y paga, nosotros también. Pero nosotros tenemos requisitos. Compramos siempre y cuando nos tengan factura y trazabilidad en la pesca. Bueno. Entonces, eso nos llega y nosotros transferimos. La Julieta lo sabe. Sí, nosotros fuimos a cosechar las truchas. Entonces, esto que les estoy contando, que es un listado de cosas, está pasando. O sea, hace 5 años abrimos un restaurante de 3 peces, decidimos que la carta era flexible, o sea, nosotros nos adaptamos a lo que hay en el bote. En nuestro teléfono tenemos los contactos de muchos pescadores, de muchas salgueras, de muchos mercadores. La Julieta es testigo que a veces me llama y me dice: tengo pescado roca, ¿te sirve? Hoy no, hoy día no, porque no tengo que ir a buscarlo. Pero otro día sí. Y otro día he llegado también y se ha vendido todo. O sea, tiene un desafío mayor que si alguien viniera a dejarme a la puerta los productos. Pero, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un restaurante lleno de fanáticos del mar, de gente que entiende lo que estamos haciendo. Tenemos posibilidad de ocupar muchos productos. Una vez hicimos un ejercicio con la Paula para saber cuántos recursos habíamos usado en los primeros 2 años y llegamos a 70 especies. Ahora no lo hemos hecho porque entre pandemia, vueltas, no nos hemos sentado a decir qué es lo que conseguimos, pero sí hay un temazo y que es que cuando hablamos con los pescadores siempre le preguntamos: ¿qué tienes que no vendas? Y eso me interesa comprarlo y al precio que los pescadores nos digan. Nunca hemos negociado un valor, no tiene sentido para nosotros. Y eso hace también que nuestra carta sea flexible, los platos van entre 6.000, 10.000 pesos y la gente llena este local. Y además la cocina es sabrosa, entonces hay mucho respeto por los productos. ¿Qué tenemos? Unas redes sociales que hay una comunidad en realidad. O sea, hay muy poca gente que tenga mala onda, manera de usted, no sé qué. No, eso no pasa. Aquí hay una comunidad que se entera de la carta que tenemos disponible, de cuando fuimos a la caleta y conseguimos los opciones, de algún producto nuevo que pusimos en nuestra tienda, o de algún libro que nos llegó, porque también estamos trabajando con autores relacionados con estos temas. O sea, para nosotros es una casona donde podemos promover la pesca responsable. Y además la acuicultura a pequeña escala. Nos interesa mucho que también eso se conozca y se entienda la diferencia. Y ¿qué hicimos también? O sea, después de la pandemia, de reinventarnos con delivery, de tener esto cerradísimo, o sea, nosotros no nos juntábamos ni con los amigos, de verdad que fue una cosa muy cerrada, trabajando. Bueno, volvimos a abrir hace casi 1 año y armamos también una pescadería. Y no una pescadería tradicional, acá ustedes no ven las plataformas ni los hielos, no, tenemos una pescadería móvil. O sea, decidimos que los mismos pescados que compramos también puedan llegar a domicilio y también puedan llegar a otros restaurantes. O sea, cada vez que nos preguntan, ¿van a crecer, van a ocupar el 2.º piso, van a hacer terrazas? Bueno, a nosotros nos gusta lo que está pasando acá. O sea, tenemos un restaurante pequeñito, 13 mesas, la gente viene y disfruta. Si no hay mesa, los que han venido saben, hay que esperar. Y si no, no pasa nada, vuelven mañana, se puede llevar una empanada, seguir recorriendo el cerro. O sea, hay muchas formas de disfrutar. Pero además decidimos que eso que ya sabemos hacer, que es comprar directo a pescadores y productos que son increíbles y que están durante 5 años probados aquí, bueno, también los podemos hacer llegar a domicilio y llevar a los restaurantes. Y eso es 3 pesos pescadería. Estamos armando distintos productos, estamos generando también que distintas caletas que ya están mucho más avanzadas, con sales de proceso, hagan formatos que puedan servir a domicilio, de 250 gramos, 500 gramos. Ustedes, bueno, ahí después van a pasar a ver, tenemos también pastas de ajo, que Chiloé de cooperativa, o sea, todo esto tiene un sentido de gente que tiene poca posibilidad de comprarlo en una zona muy rural, y aquí tenemos un mundo de turistas, pero también de porteños que vienen a comer a 3 pesos.
y tienen mucha afinidad con lo que estamos proponiendo. Siguiente, por favor. ¿Qué generamos esto mismo? O sea, aquí hay unas gráficas, pero esto está pasando de verdad. O sea, esto es un espacio para que podamos hablar del mundo, de la cultura oceánica, como nos invitaron de Acción Azul, de la pesca responsable, celebramos, un año celebramos el día del combate mundial de la pesca ilegal. Convocamos a Caleta, hizo un tremendo fiestón. Preguntamos primero, no sé, la FAO va a celebrar, no, el senador va a celebrar, no, allá convocamos nosotros. Así es, la piensa con las ganas. Lo mismo, Barco Creativo también nos ayuda un montón de cosas cuando uno dice, oye, tenemos cierta idea, vamos. La ramada de pescado marisco, pronto, ya viene. Llevamos 5 años adaptando las recetas tradicionales de una ramada con productos del mar. El primer año que estábamos aquí en este cerro, que es muy turístico, muchos nos dijeron, el cerro cierra. O sea, todos se van a las ramadas, ni lo intenten, no va a llegar gente. Fue la primera vez que tuvimos fila. Y la gente anotándose desesperada, que también quieren un ceviche para la caña, también quieren un anticucho caído. O sea, hay una propuesta que es distinta. Y obviamente esto se llena de verde y bandera, pero básicamente volvemos a respetar los productos del mar y que sea con recetas chilenas. Y ahí la Paula decide que se cocina, pero de verdad que es todo muy sabroso. Siguiente, por favor. Bueno, y las noches de los pescadores. En pandemia también nos pusimos súper creativos. Postulamos un proyecto corto para hacer una sopa de jaiba. De estas jaibas, la segunda, la limón, solamente se ocupa la pinza, y eso es lo valioso. Y el resto se va a verter de eso. Y es un problema que justamente Germán Martínez en San Antonio nos comentó. O sea, había una resolución, la CIE me molestaba, ¿qué hacemos con toda esta basura que llega, que ellos no le daban valor? Y la Paula por mucho tiempo ha ocupado caldos para cocinar. Entonces, ¿cómo adaptamos esos caldos a un formato industrial que tuvieran la realidad? Y lo que hicimos fue, junto al CREA, porque no solo, o sea, nosotros solo no podemos hacer muchas cosas. Fuimos a un centro de investigación, le propusimos la idea, una profesional nos hizo el proyecto, postulamos y ganamos número 1 a nivel nacional en esa convocatoria. Y esa convocatoria propusimos hacer una sopa, cuando el 100% de la jaiba de limón, esa lata dura 2 años a temperatura ambiente. Y eso significa que la podemos transportar, de que si alguien llega a su casa y tiene guardado esto, puede hacer un caldo, puede hacerse una pasta con sabor. Entonces es súper interesante, y sobre todo para nosotros pensando, y esto que fue en pleno COVID, o sea, era qué es lo que podemos desarrollar si empezamos a envasar y a enlatar productos del mar, o sopas, caldo, caldillo, quizás no con la papa, pero que vaya un caldo que después tú lo complementas en tu casa. Ganamos premios, o sea, hemos estado harto, trabajando mucho. Postulamos el año pasado un catálogo que se llama de innovación alimentaria, que lo se transforma en alimentos. Postulan desde todo Chile. Salimos elegidos entre los 50 mejores y luego dentro de los 10. Dentro de los 10 nos tocó defender este proyecto con un PIS y ganamos como el mejor producto con residuos cero. ¿Y por qué? Porque había un trabajo con los pescadores. No era que nosotros decidimos una receta rica, sino que también había un tema que tenía que ver con la calidad sustentable, con el medio ambiente y con volver a encantarse con los productos del mar y que sea fácil cocinarlo. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Ya no nos quedamos solos. Como les conté, partimos, hicimos un piloto, nos ha ido bien, o relativamente bien, o sea, podemos pagar las cuentas, pero creemos que esto no puede ser solamente 3 veces. Entonces el año pasado convocamos a un evento que se llama la Semana de Consumo Responsable, que la hacemos siempre desde Cocinamar en distintas ciudades, y invitamos voluntariamente que los restaurantes se sumaran a Cambiar Paraíso. Necesitamos activar el mundo de la gastronomía, les donamos productos de pesca artesanal y se hizo un programa de 1 semana con cada uno haciendo de nuestro ser. Lo mismo que vamos a hacer ahora, el maridaje con cerveza artesanal, con los productos con nombre y apellido. Pero ¿qué nos interesaba? Que los restaurantes también probaran formatos distintos, que dejaran de tenerle miedo al congelado, al buen congelado de los pescadores, que es un valor agregado, y que pudieran probar in situ con su equipo de cocina, porque no es un festival al aire libre, sino que son intervenciones dentro de los mismos restaurantes, que pudieran probar con su público, al que le están regalando una degustación, si gusta o no gusta. Entonces, este modelo es muy simple, es muy de intervención social, o sea, tuvimos museo, tuvimos cine, tuvimos muchas cosas. De nuevo ahí el Barco Creativo nos fueron a ayudar, tuvimos restaurantes
de todos los sectores de Valparaíso, que eso es súper potente. No fue algo que se hiciera solamente aquí, se va a leer sobre Concepción. Tuvimos a los el mismo Carlos Castro que está en la foto primera, también estaba ahí en el membrillo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la gastronomía, que esta comunidad que entiende lo que pasa con la pesca responsable, puede ser una tremenda gestora de cambio, de buenos ingresos, de activar al rubro, ya no solamente la pesca artesanal, sino también el turismo. Y aquí, por supuesto, varias ONG nos apoyaron y nos siguen apoyando, por suerte, cuando uno tiene ideas así, pasan las cosas. Hicimos una clase de cocina de algas en el Museo Mauriza, adentro de la exposición. Que eso no se puede, ¿cierto? Es como que en el museo no se puede comer, pero ahí estamos nosotros. Y después hicimos un encuentro de vinos, con los vinos de Casa Blanca, que son las viñas familiares, también dentro del Museo Mauriza, bebiendo vino. Está pasando, o sea, de ahí deben de las voluntades. Siguiente, por favor. ¿Qué es todo esto? Bueno, de nuevo, esto es una bolsa de gato, digo yo, siempre. Cocina mar, 3 peces, o sea, ¿qué estamos haciendo? Tratando de generar modelos nuevos de negocio, con mucho respeto, comprando a pescadores, agricultores, sangueras, y lo que tenemos es esta comunidad que viene con precios siempre. Porque esto mismo lo podríamos hacer y el restaurante podría estar vacío. O sea, ahí uno no puede forzar mucho. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, lo que yo decía primero, educar a la comunidad, ofrecer productos que son distintos, alternativas a los que yo siento que ya están más sobreexplotados, más visibles, que se encuentran a todos lados. Acá, por ejemplo, no ofrecemos salmón, no ofrecemos paileta. No necesitamos, pero si tengo mucha gente en la puerta, se va y se va porque no tengo regleta con papas fritas. Pero tengo breca, salmonete, y si hay alguien dispuesto a probar eso, bueno, se va a sentar, va a pagar por un plato 8.000 pesos y se va a ir feliz. Pero hay un filtro efectivamente en la puerta. Hay gente que se enoja porque no tenemos jardín del mar. Porque no tenemos ese tipo de preparaciones, tenemos lo que se consigue. Y hemos trabajado también con niños. No tenemos menú de niños, pero sí hemos hecho esfuerzo para acercar los productos del mar a los niños. Hicimos el año pasado también un proyecto con una ONG que se llama Actuemos para elaborar alimentos para niños, para preparar en casa, caldo de pescado, hamburguesas, que fueran croquetas, que fueran fáciles de preparar, pero además con pescados poco conocidos de Juan Fernando. Entonces, de nuevo, así como hicimos el ejercicio del bisque, también hicimos un ejercicio de juntar crías, identificar los valores nutricionales, identificar si había familias interesadas en estos productos, y ahí apareció un pescado que no conocíamos, que era el salmonete. El salmonete es un pescado que se consume en la isla, que lo van a buscar los pescadores mayores y queda en la isla. No lo vendían al continente. Logramos a través de CREAS conseguir la información nutricional y es súper potente, así como la vidriola, o sea, es un tremendo producto que tiene con sabor a crustáceo. Entonces, y todo eso lo fuimos descubriendo gracias a estar también en esta parte de innovación. Nos han ayudado, ahí está la bandita que siempre nos apoya para probar las actividades. Es súper bonito este proyecto porque por el Instagram invitamos a 30 familias con niños a que probaran estas recetas. Y les mandamos a su casa una cajita con las preparaciones. Y además una encuesta. Que la encuesta no era para los papás, era para los hijos una vez que probaran la receta. Y la evaluación fue 90%, o sea, niños que no comían productos más, dijeron que sí, y las mamás se quedaron quemándonos para que lo vendamos en otro lugar. Entonces, es súper potente lo que puede pasar si empezamos a actuar todos juntos. Siguiente, por favor. Y aquí está lo nuevo que estamos desarrollando. Como les decía, tenemos un restaurante, no sé lo que está pasando para adentro, no queremos crecer más, pero sí entendemos que también tenemos una obligación, una responsabilidad de poder acercar los productos, porque la parte de comercialización, ustedes lo saben, no es fácil. Entonces lo que armamos fue un pack de productos que se está comercializando en esta región, pero también hay un piloto que lo hemos desarrollado en la región de Los Ríos y se llama Aquí el Pescado. Entonces nosotros elegimos cierta mezcla de productos, rodajas de merluza, navajuela, ahí está la vidriola que un rato nos van a probar, la de Daniel González, las manchas de Franklin, y eso todos los meses se hace un pack con un valor fijo y lo vamos a llevar a domicilio. Pero además nos entendimos que había que educar, o sea, a enseñar recetas, decir cómo prepararlo, cómo guardarlo, que nos sirve de congelar, descongelar. O sea, hay varias cosas que tenemos que ir acompañando mientras vamos desarrollando esta nueva propuesta. Y tenemos también otro Instagram, que es Pescadería. Todos los meses una propuesta distinta, pero siempre de productos de la pesca artesanal y de la agricultura agropecuaria. Siguiente, por favor.
¿Qué estamos haciendo? Bueno, tenemos un restaurante que funciona, pero además lunes y martes que es libre, estamos con proyectos. En tu región, en la región de Coquimbo, estamos con un proyecto con Masmar y estamos desarrollando esto. Estamos buscando formas y modelos de negocio distintos para acercarnos a la gastronomía y la pesca artesanal. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, Top Boy, que a nosotros nos encanta y que nosotros vamos y nos subimos al bote y el Piero nos saca esto mismo, estas linternas, que es donde se cultivan las cuestiones. Bueno, eso mismo hicimos con cocineros hace un par de semanas. Nos subimos al bote, sacamos los ostiones, los comimos arriba del bote, los fuimos al restaurante, hicimos rondas de negocio, se compartieron teléfonos, se degustó y se disfrutó toda esta despensa marina y ahora están pasando los negocios. Entonces, hay ciertos modelos que son muy simples, que tienen que ver con esto mismo, con contarnos, con generar confianza y con terminar disfrutando la comida. Eso es súper importante y aquí también va a pasar. Y vamos a tener otro encuentro en los vinos. Pero eso va a ser distinto, porque eso va a ser el lunes 4 de septiembre. Y como viene el 18 de septiembre, lo que vamos a hacer es una parrillada marina. O sea, van a ir 15 dueños de restaurantes, nos vamos a juntar con pescadores, vamos a ir al área de manejo, van a sacar seguramente picorocos, pescados de roca, muchas cosas, y vamos a hacer una parrillada para también provocar que otros suman pescado y marisco para sus fiestas del 18 de septiembre. Siguiente, por favor. Y aquí, como les decía al principio, conoce a tu pescador, o sea, lo clave es, ahora que vamos a comer en una degustación que preparó Paula, que sepan quiénes somos. No hay problema. Él es Frank. Él, para nosotros, es el señor de las maestras. Tú lo conoces. Es de la Caleta en San Pedro de la Serena. Tienen una cooperativa, tienen una sala de proceso. O sea, aquí están las mujeres macheras que van a hacer extracción, pero aquí también ella es una nieta de una machera que es la jefa de calidad de la planta. Y esa es una planta donde las machas que salen frescas arriba se limpian, se hacen media concha, no tienen el problema este de que se echan a perder pronto, van así congeladas y esas son las machas que nos llegan a nosotros en un formato con cámara de frío acá. La hora es poco digna, a veces 6 de la mañana, pero llega. Y avisado además. O sea, la langosta tiene una temporada y por lo tanto cuando la langosta entraba en veda, los pescadores se venían al continente, hacen otras cosas, tienen proyectos, lo que sea, pero ahora también varios de ellos, no solamente Daniel, están viviendo de distintos recursos, como les decía, salmonete, bacalao, porcina, la vibriola que vamos a probar el día, que lo viviste ya también la breca, que es nacional. Entonces, hay una infinidad de recursos y además una práctica sustentable. Daniel nos decía que ellos están procurando recién el 1% de lo tenido. O sea que si nosotros, como quieren, tuviéramos una crisis, tuviéramos que enfrentar alguna guerra, alguna cosa, Juan Fernández podría abastecer de alimentos, de proteína marina a todo Chile. Y eso es tremendo, saberlo. O sea, pero además, son productos que son impresionantes y esto es muy avanzado en lo que es para el agregado. Entonces, quise contar estos casos, pero que multiplíquenlo por 40, porque eso es lo que está pasando acá adentro. Las fotos que están ahí no son aleatorias, son de verdad pescadores, proyectos, algunos nos traen sus propias fotos. El otro día fuimos a una caleta y nos regalaron unas fotos antiguas para que colguemos, porque básicamente eso es mostrar lo que está pasando en las 500 caletas que te mencioné. Siguiente, por favor. Y esto ya es súper resumen. Ahí está la reineta flaca, una crack comercializadora. Hay que seguirla en Facebook para saber lo que hay, lo que llegó tremendo. Estamos trabajando en distintas líneas. Turismo, gastronomía. El año pasado con la subsecretaría que hicimos una estrategia de turismo gastronómico para las caletas. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Tenemos que saber lo que hay. Los restaurantes tienen que ofrecer productos locales. No necesitamos tener de Arica, Punta Arenas, Reineta, Salvador. O sea, puede haber una propuesta distinta. Y lo que sabemos aquí dentro es que funciona. Así que está turismo, gastronomía, pesca responsable y lo último. La invitación nomás para que nos sigan en las redes. Muchas gracias por el espacio.